Ya, entonces vamos a empezar con Éxodo, la primera parte del libro de Éxodo, así que vamos a continuar con la línea de tiempo y yo en esta clase, más que contarles como tanta historia, porque obviamente también la tengo que ir contando para que sepamos en dónde vamos, voy a ir sacando como algunas... no sé cómo explicarlo. A ver, algunas cosas que nos explicaron desde niños que no son tan así como nosotros la hemos visto. Porque yo creo que todos hemos visto películas del Éxodo, de los 10 mandamientos. Había una serie que transmitieron por TVN que se llamaba Los 10 mandamientos. Habían películas y cosas que tenían que ver un poco en el tema de los 10 mandamientos, de la ley, de Moisés y todas esas cosas. Y en esta clase las quiero un poco sacar, como remover un poco aquí como la cabeza y las quiero sacar de esto que ustedes vieron en la tele para decirle que no es tan así como lo vieron, ¿ya? Porque quiero que nos quede como bien claro en la historia de Moisés, el libro de Éxodo, y las quiero también llevar a recordar un poco lo que estuvimos viendo en Génesis. Ya la Mirla nos habló la historia de Job, que iba entre medio, o que iba paralela más o menos a la época de Abraham, de Isaac y todo ahí por Jacob, como en ese tiempo, y nos contó 42 capítulos en una sola clase, porque como ella misma nos comentaba, todo este libro era en relación a un puro hombre. Si bien Éxodo y el Pentateuco no habla, Éxodo, Levítico, Número, hasta Deuteronomio no habla sobre Moisés, ocurren varios sucesos que tenemos que ir detallando, así que vamos a tener que hacer Éxodo en más de una parte, ¿ya? Entonces, partiendo con lo básico, Éxodo significa literal salida. Ya, el Éxodo es el segundo libro del Pentateuco, el segundo libro también de nuestra Biblia, escrito por Moisés entre el 1450 y 1410 a.C. Y vamos a dividir el Éxodo como en dos grandes partes. Si bien yo no voy a tomar todos los capítulos de la primera parte, de todos modos se divide como en dos grandes partes, que del capítulo 1 al capítulo 18, en donde narra la historia de Moisés, desde que nació, de dónde viene, y que Dios lo manda a sacar el pueblo de la esclavitud, ¿cierto? El pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y también la segunda parte, del 20 al 40, nos narra también la historia de Moisés y cómo Dios hablaba con él y le entregó los 10 mandamientos o la ley, y le dio también las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Ambas secciones se entrelazan a través del capítulo 19, en donde nosotros podemos ver a Dios dándole instrucciones a Moisés desde el monte Sinaí. Puse esta diapositiva aquí, donde puse como algunos puntos relevantes o algunos puntos como de cultura general, por decirlo así, de Moisés, para que sepamos algo también de este hombre, ¿ya? Primero quiero lo súper básico. Moisés significa salido de las aguas, ya, lo más básico. Moisés significa salido de las aguas. Pero para la tradición judía, para el pueblo judío, ya no es un Moisés a secas, ya ellos cuando se refieren a este profeta, a este hombre, se refieren con Moshe Rabenos, que significa nuestro maestro, porque para el mundo judío, para el pueblo judío, Moisés tuvo una gran importancia y relevancia dentro de sus inicios, dentro de su historia. Entonces para ellos es un maestro, ¿ya? Y también es profeta y legislador. Nosotros por lo general, los cristianos, nunca nos referimos a Moisés como profeta, ya que si bien Moisés no está como en la parte de los libros proféticos, ni los mayores, ni los menores, ni nada, Moisés sí fue un profeta, porque él tenía una relación directa para escuchar y hablar con Dios. Entonces él es un profeta, ya aunque no esté dentro de los libros proféticos,
Sí, Moisés es considerado un profeta tanto en nuestra, como en nuestra, por decirlo de alguna forma, religión, o en nuestro ámbito, como también en el judaísmo, ¿ya? Y este profeta es el más importante dentro del judaísmo, ya que fue el libertador del pueblo hebreo y también fue el encargado por Dios para entregar la ley escrita y también la ley oral, como se le llama, que fue quien fue transmitiendo como toda esta información de generación en generación. Bueno, no él todas las generaciones, sino que fue el encargado de ir transmitiendo esta información para que se transmitiera de generación en generación. También Moisés es uno, como le decía, uno de los profetas que más veces se nombra en el Corán, ¿ya? Y se nombra 136 veces. Entonces, no es como que alguien que pase desapercibido, es tan importante como para nosotros, como también para el judaísmo y como también otras religiones que van ligadas a, como a estas creencias. Ya, y en el Islam, como en el judaísmo, se dice que es el único en haber escuchado directamente y haber hablado directamente con Dios sin intermediarios, ¿ya? En Éxodo nosotros podemos encontrar el relato de la vida de Moisés desde que nació, o sea, desde incluso antes de nacer, desde que nació, y hasta que él crece, y lo podemos ver en muy pocos versículos de la Biblia. Lo encontramos en el Éxodo capítulo 2, del versículo 2 al versículo 10. O sea, tenemos 8 versículos en donde se nos narra toda la vida de Moisés, o sea, los inicios de Moisés, ¿ya? Pero sí nosotros encontramos la vida de Moisés en Éxodo del capítulo 2 a Deuteronomio 34. O sea, ocupa más libro, más espacio, pero ya Moisés como el profeta, como el legislador, como el libertador. Pero en cuanto a lo que es el inicio de Moisés, en realidad ocupamos 8 versículos. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno ve películas, ve series, uno ve mucha historia entre medio que en realidad no es tan así, ¿ya? Para nada así. Entonces quiero, como les decía, más que contarles capítulo por capítulo, quiero irlas como sacando de algunos errores que la televisión nos ha metido, ¿ya? O nos ha engañado. La televisión nos engaña. Ay, perdón. Resumiendo, le puse acá. Porque quiero, voy a poner esto en silencio, mucho silencio, que no suene ni nada. Ya, resumiendo, recuerden que nosotros cuando vimos ya el final de Génesis, primero vimos que Jacob, él se fue con toda su familia, que eran 70, incluido José y su familia que ya estaba en Egipto, se fueron a vivir a Egipto, invitados por José y por Faraón, ¿cierto? Jacob, él es hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham, estos tres son los padres de la multiplicación, así que tienen una gran relevancia dentro de la historia del mundo hebreo, el mundo cristiano, y toda la familia entonces de Jacob, los israelitas o los jacobitas, también conocidos también como jacobitas porque viene de Jacob, todos se fueron entonces a vivir a Egipto. Allí murió Jacob a la edad de 147 años, esto nosotros lo vimos en la clase 5 del libro de Génesis, y también vimos que murió José. Entonces el libro de Génesis capítulo 50 termina como con esta imagen, la familia en masa yendo hasta Egipto, y con la muerte de estas dos personas que son tan importantes, estos patriarcas. Y el Éxodo comienza diciéndonos como este breve resumen de que había muerto Jacob, que murió José, y también nos añade de que murieron todos los hermanos y toda aquella generación que había entrado en ese tiempo, ¿ya? A Egipto toda murió. Y los israelitas sí se fueron multiplicando en gran manera que llegaron a ser muchos, muchos más que los egipcios. Hubo un tiempo de 400 años, ya pasaron 400 años desde que estaba este faraón con el cual compartió José, hasta este otro faraón. Y aquí yo les quiero hacer un hincapié. Este faraón en la Biblia no tiene nombre, ¿ya? No van a encontrar
ningún nombre en ninguna parte designado a este faraón. Este faraón era súper malo. Y si bien este faraón, entre comillas, no sabía lo que había pasado, como en el tiempo de José y del faraón anterior, ¿y por qué pongo entre comillas? Porque sabemos que todo lo que nosotros conocemos hoy de historia fue traspasado de manera verbal de generación en generación, así que yo imagino que de una u otra forma el faraón sí tenía un poco de conocimiento sobre José y sobre los inicios del pueblo de Israel, el por qué estaba ahí, pero él se hizo el desentendido y para él no era relevante, no era historia, para él no era algo que tenía que él seguir como sosteniendo en el tiempo. Por lo tanto, este faraón, que era muy malo, esclavizó a todo el pueblo de Israel, a todos los israelitas, y los hacía trabajar muchísimo. Ya este hombre era súper malo y puso también a gente egipcia a cargo de los israelitas que también fueran malos y agresivos, que fueran súper crueles y viles y todo, y que si estos israelitas no querían trabajar, que los golpearan, no había ningún problema. Él lo autorizaba, porque el faraón era malo, ¿ya? En cambio, a pesar de todo este comportamiento que tenía este faraón y las personas que trabajaban para faraón, a pesar de todo eso, los israelitas se siguieron multiplicando y se hacían aún más fuertes, porque ellos trabajaban no solamente con el latigazo o hacían un ejercicio por aquí y allá, ellos trabajaban el ladrillo, ¿ya? Ellos trabajaban, construían ciudades, hacían cosas hacia ellos, no estaban de balde ahí y tenían que aplicar fuerza para su trabajo, por lo tanto ellos eran fuertes. ¿Qué pasó aquí con este faraón cuando vio que los israelitas se seguían multiplicando? Le dio rabia, se enojó, no podía permitir que los israelitas fueran más que los egipcios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Le dio una orden a las parteras y le dijo que ellas, ya que eran las que ayudaban a parir a las mujeres, le dijo que tenían que ir hasta las mujeres israelitas y al momento de parir tenían que matar a todos los varoncitos israelitas que fueran naciendo. Ya, aquí voy a poner nota al margen, ¿cómo se llama esto? Una notita, un asterisco, un algo para que ustedes pongan atención en esto. ¿Por qué mandó solamente a matar a los varones israelitas y no a las mujeres israelitas? Si las mujeres son las que van pariendo. Yo les voy a explicar el por qué. Porque si un varón israelita se casaba con una mujer egipcia, el hijo o la hija que tuvieran este matrimonio iba a ser automáticamente israelita, porque el varón, el sacerdote de familia, era israelita. Si un egipcio se casaba con una israelita, el varón o la niña que naciera de esta relación, al ser el patriarca, por decirlo así, o el sacerdote de la familia, al ser egipcio, la descendencia entonces era egipcia. Entonces a los egipcios sí les servían las mujeres israelitas porque servían para ser nodrizas, para ser madres, para hacer labores de casa y todas esas cosas, pero no les servían para multiplicarse en cuanto... les servía en cuanto para multiplicarse, pero no les perjudicaba. Esa es la palabra, no les perjudicaba. En cambio, sí los varones, porque entre más hombres fueran naciendo israelitas, más israelitas iban a ir creciendo, se iban a ir multiplicando. Entonces, lo que necesitaban los egipcios era tener egipcios, ¿cierto? Entonces, daba lo mismo si nacían egipcios, tanto niños como niñas, para ellos genial, pero lo que aquí estaba entorpeciendo como la multiplicación egipcia eran los varones hebreos. Espero haya quedado claro, porque sé que no soy tan fácil de explicar, de repente soy media enredada, así que espero que haya quedado claro eso, el por qué solamente estaba esta ley o este edicto puesto para que los varoncitos fueran los que murieran. Ya, pero entonces estas parteras eran súper buenas y ellas tenían temor del Señor, entonces ellas no mataron a los niños, y cuando el faraón se enteró le dijo, pero ¿por qué me hicieron esto? ¿Y por qué dejaron con vida a los varones? Entonces las parteras le dijeron, mire,
Lo que pasa es que las mujeres hebreas son vigorosas, son fuertes y ellas dan a luz solas, no necesitan de las parteras. Entonces cuando nosotros llegamos allá para poder ayudarlas, ellas ya tuvieron a los hijos y las tienen ahí listas, porque son más fuertes. Entonces el faraón obviamente se enojó y aquí dio una orden y dijo que todos tenían que tirar a sus hijos varones, y esta orden de nuevo para los israelitas, tenían que tirar a sus hijos varones recién nacidos al río Nilo y a las niñas tenían que conservarlas. Y aquí otro punto más. Cuando nosotros vemos las películas, vemos que los egipcios, los soldados egipcios, van casa por casa sacando a los niños y todo, pero la palabra no lo, en ninguna versión bíblica ustedes van a encontrar eso, ¿ya? ¿Y por qué le hago este alcance? Por lo siguiente. En el capítulo 2 dice que de la tribu de Leví había un hombre llamado Amram y una mujer llamada Jocobed. Ellos se casaron y tuvieron hijos, Miriam, Aarón y Moisés. ¿Cierto? Miriam se dice que ella tenía alrededor de 7 a 10 años, pero se cree más que tenía 7 años que 10 o 8 por ahí, sino que era más pequeña. Se cree que en realidad tenía alrededor de 7 años. No era una niña joven, no trabajaba en el palacio, como lo hemos visto en algunas películas, no es así. Ella era una niña de casa y tenía un hermano que era Aarón. Aarón tenía 3 años, ¿ya? Aarón era mayor que Moisés, no era menor, como también lo hemos visto en algunas películas que se ve menor que Moisés y por eso que Moisés le da como orden e instrucciones porque Aarón era más pequeño, no es así tampoco, ¿ya? ¿Por qué le dio el tema anterior de que el faraón dio la orden de que todos los niños tenían que ir al agua, los niños varones de Israel, todos los israelitas? Y no dice la palabra que iban los soldados casa por casa matándolos como lo vemos en las películas, porque aquí hay distintas teorías o distintas hipótesis con el tema de Moisés. Cuando nace Moisés, sus padres lo tuvieron escondido 3 meses. Algunos dicen que logró estar vivo 3 meses porque este edicto estaba de que había que tirar los niños al río y como los israelitas, si bien eran más en cantidad, ellos sí le tenían miedo al faraón, entonces ellos mismos iban y tiraban a sus hijos al río, ¿ya? Iban y los tiraban al río para no ir en contra del edicto del rey, porque si los pillaban con hijos varones recién nacidos, obviamente ellos también iban a sufrir las consecuencias. Entonces está esa teoría. La otra teoría es que la palabra es, aunque no es clara, que yo esto no, la verdad es que mucho no lo creo, en realidad sí los soldados iban casa por casa tirando a la gente. ¿Por qué digo que esto no lo creo? Porque si bien la palabra es una información que pasa de boca en boca para nosotros tenerla hasta hoy, la palabra siempre es fidedigna y no se contradice. Entonces, si no lo dice y no hay escritos que apoyen la otra teoría, esta teoría de los soldados y todas esas cosas, no es tan así, ¿ya? Y es por eso que entonces Moisés logró seguir con vida. En la serie de los 10 mandamientos sale de que los papás de Moisés se lo llevaron hasta una cueva, se fueron hasta una cueva donde tuvieron a Moisés y después lo dejaron escondido debajo de como un subterráneo que había en la casa, algo así, y que llegaron los soldados egipcios y encontraron en algún momento a esta familia cuando se iban como arrancando con Moisés y mataron o hirieron, mejor dicho, al papá de Moisés. Fue como toda una historia que eso no es bíblico, no sale ninguna versión bíblica y no hay un fundamento para creer eso, ya, porque hay libros que son apócrifos o que no son canonizados, que no están dentro de nuestra Biblia, donde hay información que uno puede desprender y a lo mejor apoyar un poco la teoría de lo que uno de repente enseña.
pero tampoco está, si bien hay a lo mejor historias sobre Aarón, hay historias sobre Miriam, si no son libros canónicos que están dentro de del canon bíblico, en realidad no son 100% tomadas en cuenta o no tienen un gran fundamento para nosotros decir si esto es así. Pero en realidad todo lo que uno ha visto de repente en las películas no tienen gran apoyo bíblico, ¿ya? Y los judíos, ellos tienen libros con información también traspasada de generación en generación, donde ellos apoyan mucho algunas teorías, pero los mismos judíos, ellos repudian al mundo hollywoodense al decir que Miriam era una mujer más grande o que no sé, se fueron a esconder a otro lado para tener a Moisés o fueron haciendo ciertas cosas. No lo consideran así porque en la historia en realidad nunca llegó así de sus antepasados a sus oídos, ¿ya? Por eso yo les quiero comentar un poquito esto, porque de repente uno se queda mucho con la historia de las películas o de las series porque uno la encuentra súper entretenida, pero en realidad no es tan así como uno la ve, ¿ya? Y entonces cuando después la madre de Moisés, Jocobed, lleva a Moisés al río y la encuentra la hija del faraón, la princesa, ella se lo queda y todo. La hermana de Moisés, que es Miriam, le habla a la princesa y le dice si ella quiere que ella vaya a buscar una nodriza hebrea para que pueda amamantar al niño, y ella le dice que bueno. Entonces, en base a esto o a estos versículos, es que algunos dicen como que la hermana de Moisés era más grande y que trabajaba con la princesa, pero no es así tampoco, ¿ya? Sino que la hermana de Moisés, ella estuvo siempre cuidando de Moisés desde lejos. Y es por eso que ella se acerca a la princesa, a la hija del faraón, y le pregunta si le consigue una nodriza hebrea, porque de hecho la princesa se da cuenta y dice, seguramente este es un niño hebreo, porque obviamente egipcio no era. Aparte, yo me imagino que los rasgos como físicos, así de la carita, eran a lo mejor muy marcados los egipcios con los hebreos. El asunto es que les quería comentar como esas diferentes teorías, hipótesis y sacarle un poquito de algunos errores, porque a veces uno se queda mucho con las series, ¿ya? Y yo me di el tiempo de leer tanto La Reina Valera como la Nueva Traducción Viviente y como unos libros que están, libros judíos donde sale esta información y no está así como a veces uno se la cuenta, ¿ya? Después entonces cuando la princesa o la hija del faraón le entrega a la misma madre de Moisés, se lo entrega para que lo tenga, ella se lo lleva un tiempo, y también la serie y en algunas partes dicen que ella se lo entregó ya de niño, como un niño ya como 7, 8 años, un niño más grande, incluso en algunas partes dicen que tiene como unos 12 años Moisés, porque ya está como entrando en la edad de un poco así como de la adolescencia, pero en realidad la Biblia respalda de que Moisés fue entregado a la princesa o a la hija del faraón después del destete, ahí está, que es alrededor de los 3 años. Entonces en realidad era pequeño. Y en algunas partes también ustedes van a encontrar a Bitia como que fuera la hija de faraón, pero en realidad tanto en la Biblia como en el folclore hebreo no hay un nombre designado tampoco para esta hija del faraón, ¿ya? Y en algunos textos ustedes van a encontrar a Bitia como hija del faraón o la van a encontrar como la esposa del faraón. Ya hay diferentes teorías, pero si la Biblia no da un nombre correcto, no da un nombre apropiado, es mejor no quedarse con nombres que en realidad no son, ¿ya? Entonces, como les decía, Moisés fue entregado de vuelta hasta la hija del faraón cuando tenía alrededor de 3 años. Entonces la Biblia dice, años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés porque ella explicó que lo sacó del agua. En Éxodo no dice que Moisés tenía
40 años, ¿ya? Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, de hecho yo las invito a leerlo porque es solo un capítulo, ustedes van a encontrar que Moisés tenía 40 años cuando él ya se va de Egipto, ¿ya? Él se va porque él vio que un egipcio maltrató a un hebreo, ya no le gustó, y él lo mató, y vio que supuestamente no había nadie, entonces lo mató y lo enterró debajo de la arena. Pero al siguiente día, cuando de nuevo Moisés va a ver al pueblo de Israel y se va a pasear por ahí, ya grande, ve que hay dos hebreos peleando y él quiso intervenir, pero uno de los hebreos, que el que empezó la pelea, le dijo, oye, ¿quién eres tú, el tan patuito? Le dice, de venir a querer aquí corregirnos, decir que no estemos peleando. ¿Quién te puso a ti como príncipe o como juez de nosotros? ¿Qué vas a querer matarme acaso así como mataste al egipcio ayer? Entonces ahí Moisés tuvo miedo porque se dio cuenta en realidad que tan solo no estaba y que sí había alguien viéndolo, o sea, sí alguien conocía de que él había dado muerte a un egipcio por defender a un hebreo. Entonces él tuvo miedo porque él dijo, pucha, esto va a llegar hasta los oídos del faraón. Y de hecho así fue, y faraón tenía mucha rabia contra Moisés y lo quería matar por haber matado a un egipcio, por defender a un hebreo, ¿ya? Creo que alguien me habló, pero no aparece. Entonces, como le decía, si ustedes gustan, pueden leer el capítulo. Ya levanta la mano, sale. Ah, ya. Claudia, levantaste la manito. Que aquí no me aparece. Ah, puso perdón. No, ya. Entonces, continuamos. Entonces, yo le decía que le invito a leer Hechos capítulo 7 porque Hechos es como el resumen del libro, de los últimos capítulos del libro de Génesis y el libro de Éxodo. Entonces, súper bueno ese capítulo del libro de Hechos. Hace como un resumen de lo último que nosotros hemos ido viendo. Y ahí sale que Moisés tenía 40 años cuando huyó. ¿Por qué les pongo esto acá? Porque también en las películas nosotros hemos visto como que Moisés es más joven, ¿ya? Y como que está ahí a los juegos con el hijo del faraón y como que se llevan bien, porque yo supongo que a lo mejor sí se llevaban bien, pero tampoco sale explícito en la Biblia si ellos tenían una relación de hermanos, si tenían una relación de amigos, de tío y sobrino, no dice nada la verdad, ¿ya? Entonces, por lo que sucedió y por temor al faraón, Moisés se fue, huyó de ahí, se fue hasta Madián. Yo les puse aquí un mapa donde sale, yo no sé si ustedes lo pueden ver porque está demasiado pequeño, pero les puse este mapa donde sale, bueno, en un circulito sale Egipto, después en un cuadrado dice Gosen, que ahí es donde se había establecido el pueblo de Israel. Después hay un caminito en negro que va hasta Madián, ¿ya? Y después yo hacia el lado les puse un círculo rojo. Yo no sé si ustedes lo pueden ver, que yo al menos soy bastante ciega, pero ahí está un círculo rojo, donde dice Monte Sinaí y abajo dice Oreb, ¿ya? Porque el Monte Sinaí y el Monte Oreb es lo mismo. Entonces Moisés se va hasta acá, hasta la tierra de Madián, donde él se sienta en un pozo a descansar, ya, porque recorre harto para poder llegar hasta allá, y él se sienta a descansar y aparecen unos pastores de ovejas con sus ovejas, y también aparecen las 7 hijas del sacerdote de Madián, o el sacerdote Reuel, o Jetro, que es lo mismo, ya. Con todos estos nombres ustedes van a encontrarlo en la Biblia, cuando dice el sacerdote de Madián, o Jetro, o el sacerdote Reuel, todos esos nombres están hablando de la misma persona. Entonces, cuando llega Moisés ahí y están estos pastores, estaban ellos negándole el agua a las hijas del sacerdote Reuel para que pudieran darle de beber a sus rebaños. Entonces Moisés las defendió y ayudó a estas mujeres a poder darle agua a los rebaños. Y entonces ellas le comentaron a su padre y le dijeron lo que había sucedido, y él le dijo, oigan, entonces invítenlo a cenar. Invítenlo a cenar, le dice, en recompensa por lo que hizo. Entonces, tiempo más tarde, Moisés se casó con una de las hijas de Jetro, que fue Séfora.
Entonces la esposa sí sale en la Biblia, sale bien el nombre de la esposa de Moisés y es Séfora, y ella al tiempo después tuvo un hijo y le pusieron por nombre Gerson, ¿ya? Y ahí explica la palabra que le pusieron Gerson, ya que él había sido un hombre que había vivido en tierra extranjera o en tierra extraña. Espérenme un momentito. Voy a poner... Ok, entonces yo aquí, como les decía, les puse este mapa y también les puse abajo como unas referencias, pero no les quiero confundir tanto la cabeza porque ya hay mucha información por hoy día, pero esto es más o menos para que ustedes sepan la historia de Moisés, como su inicio, su esposa y todo. Como les decía, después tuvieron otro hijo más. En el capítulo 3 vemos el llamamiento de Moisés. O sea, ya Moisés, estando un tiempo en las tierras de Madián con su familia y todo, él se fue en algún momento con sus rebaños, se fueron hasta el monte Sinaí. Él se fue a orar hasta ahí, hasta el monte de Horeb, y allí Dios se le presentó en medio de una zarza ardiendo, ¿ya? Y él tuvo una relación de intimidad con Dios en cuanto a una conversación donde él le preguntaba, Dios le respondía, Dios le iba diciendo lo que tenía que hacer, Dios le fue dando las órdenes y Dios le dijo, mira, partamos con que te tienes que sacar los zapatos porque el lugar que donde tú estás es lugar santo, es tierra santa. Así que ellos ahí pudieron conversar, Dios les fue dando unas órdenes y les dijo, mira, yo he escuchado el clamor de mi pueblo en Israel, yo he visto que ellos están oprimidos y voy a hacer de que Faraón les dé el permiso de sacarlos de allá, incluso van a salir hasta bendecidos, con alhaja y con cosas de las mismas personas que viven allá. Perdón, entonces Moisés como que le dijo, pucha, que yo creo que a mí no me van a creer mucho. Entonces le digo, ¿qué le tengo que decir yo? ¿Quién me mandó? ¿Qué nombre les doy? Le digo, ya saben que sí, el Dios de sus parientes, de nuestros parientes, de nuestro antepasado me mandó, pero ¿qué nombre le tengo que decir? ¿Quién le digo que me envió? Entonces Dios le dice, mira, anda y diles que te mandó el yo soy. O sea, lo dejó igual. Le dijo, el yo soy. Y dile que yo soy el que soy. Pucha, yo creo que Moisés dijo, uy, Dios, porque Moisés no estaba tan de acuerdo. Entonces Dios le dice, anda y dile que yo los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Entonces le estaba diciendo que más encima lo iba a bendecir y todo, pero Moisés estaba así como no muy de acuerdo porque le dijo, pucha, yo ni siquiera hablo muy bien. Recuerden que Moisés era tartamudo. Así que no tenía muchas ganas de ir y igual digo, pucha, Señor, no estoy tan de acuerdo, ¿ya? Pero el Señor le dijo, no, tienes que ir igual. Entonces le digo, ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué cosa les digo? ¿Cómo le hago entender de que tú eres el que me está mandando? ¿Y qué hago si me dicen que, no sé, el Señor nunca diría algo o el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le dice, mira, yo te voy a dar estas señales. Y en el capítulo 4 nosotros podemos ver la señal de la vara, que se convierte en serpiente, después la señal de la mano seca, y vemos la señal que Dios le dice que esta ya era como la tercera forma o el tercer milagro que él podía hacer para decir que realmente el Señor lo estaba mandando a hablar con el pueblo, tanto de Israel como con el faraón, y era tomar un poco de agua del río, ponerlo en la tierra seca, y el agua del río se iba a convertir en sangre. ¿Ya? Porque Moisés no estaba tan de acuerdo y seguía con que, pucha, es que no, es que, y si no me creen, no, pero aquí está esta señal, y a pesar de eso tampoco me creen, no, es que te doy esta señal. Y si así todo no me creen, no, es que está este tercer milagro. Entonces al final dijo, pucha, mira, yo sé que me habéis dicho hartas veces que tengo que ir, pero yo igual no hablo muy bien, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces le dijo, mira, anda, le dijo, en reiteradas veces Dios le dijo que fuera y que él lo iba a respaldar. Y así todo Moisés siguió buscando excusa, pero Dios le dijo que su hermano iba a hablar por él. Y que así como él era Dios sobre Moisés, y Moisés era la voz para Israel, entonces iba a ser Moisés, iba a ser como Dios para Aarón, y Aarón iba a ser la voz para el pueblo. ¿Ya? Le dio como esa seguidilla, esa cadena para poder entregar el mensaje.
En algunas versiones, la versión de Reina Valera dice que Aarón seguía en Egipto, pero cuando vio que venía Moisés con su familia, lo fue a reencontrar. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice que Aarón lo fue a encontrar hasta donde vivía Moisés, ¿ya? Es como... es bastante parecido porque en una parte la Reina Valera dice igual como que iba de camino a Aarón. Entonces, no es que la Biblia se esté contradiciendo, pero a veces cuando hay una versión más actual hablada, la traducción puede ser un poco diferente, pero de todas formas el orden no altera el producto, porque el asunto aquí fue de que Aarón en realidad sí lo salió a encontrar en algún momento de esta historia o de este camino, en donde Dios le dijo que tenía que ir a encontrar a su hermano que iba con su esposa y con sus hijos, ¿ya? Entonces Moisés, él regresó hasta Egipto, como le digo, con su esposa y con sus hijos y con la bendición de su suegro. Y le dijo Dios a Moisés que él le tenía que decir al faraón que Jehová había dicho de que él tenía que darle permiso a su pueblo de Israel, quien él consideraba su primogénito, le tenía que dar el permiso para salir de Egipto, porque si no, él iba a poner la mano sobre su primogénito, sobre el primogénito de Faraón. Así que ahí se fue Moisés y fueron a Aarón y se reunieron con todos los ancianos de Israel, y entonces habló Aarón por Moisés acerca de todas las cosas que el Señor le dijo que tenía que hablar y le tenía que entregar al pueblo, y hasta ahí el pueblo sí le creyó a Moisés, y hasta ese momento todo era como victoria, todo estaba fluyendo, iba de viento en popa. Pero en el capítulo 5 nosotros vemos cómo el faraón, molesto por lo que estaba pasando, porque ya dijo, habló con el pueblo de Israel, ahora viene a hablar conmigo y me está diciendo que se quiere llevar al pueblo, dijo, no, que no sea patúo este Moisés, las patitas del marrano, como diríamos. Entonces, ¿qué hizo faraón? Le dio la orden a sus soldados, a sus sirvientes, de que ellos ahora tenían que ir hasta donde los israelitas y decirles que trabajaran de la misma forma que estaban trabajando, pero no le iban a proveer de paja para armar los ladrillos, y ellos tenían que buscar ladrillo igual porque ellos no le iban a ayudar. Entonces le dio aún más carga de trabajo a los israelitas. O sea, antes los egipcios le entregaban la paja a los israelitas para que pudieran formar los ladrillos, pero ahora no, y le tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos en el mismo tiempo, así que iba a ser un doble trabajo. Entonces Moisés dijo, pucha, pero ¿por qué pasó esto? Entonces como que Moisés le dice a Dios, o sea, por nuestra culpa, o sea, por la culpa de Dios y por mi culpa, por nuestra culpa, ahora el pueblo tiene aún más carga de trabajo. O sea, lejos del faraón escucharnos y de que esto vaya avanzando, veo que hay puro obstáculo. Entonces ahí Moisés muy contento no estaba. ¿Ya? Pero Dios pone una promesa de liberación sobre su pueblo, por lo tanto, Él iba a hacer que las cosas sucedieran como Él las había dicho, ¿ya? Y el Señor le dijo a Moisés que Él lo que tenía que hacer, ir hasta Faraón, y que cuando Él así se sintiera como súper bien y todo, Él tenía que decir que Él iba a hacer de que el pueblo de Israel saliera sí o sí de la tierra donde estaba, y que tenía que llegar hasta la tierra que Dios le había prometido. Entonces Moisés no estaba tan seguro de ir de nuevo hasta el faraón, porque dijo, si ya me fue mal una vez, los israelitas no me están pescando, ¿cómo yo voy a volver a ir hasta donde faraón a decirle que me tengo que llevar al pueblo? Entonces Moisés muy contento no estaba. Entonces le dice, si mi propio pueblo no me quiere escuchar, ¿cómo me va a escuchar el faraón si yo soy hasta torpe para hablar, soy hasta tartamudo? ¿Cierto? Entonces Moisés seguía como medio sin querer hacer mucho caso porque veía que las cosas no estaban funcionando. Y aquí voy a hacer un paréntesis, a nosotros nos pasa que cuando Dios nos dice algo, nosotros igual queremos que las cosas sean instantáneas, que si Dios dijo o Dios nos dijo vas a hacer esto, nosotros queremos que sea así. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender a pasar por este desierto o a pasar por estos procesos para poder llegar hasta donde Dios nos quiere llegar, hasta donde Dios nos quiere llevar, a esta tierra donde fluye la leche y la miel. Y aunque nos cueste en el proceso,
tenemos que aprender a ser fuertes, ¿cierto? Y hacerle caso a la voz de Dios. Cierre paréntesis. Entonces, una de las cosas que le dijo Dios a Moisés que tenían que hacer era la misma vara que en algún momento él ya había convertido en serpiente. Le dijo, anda de nuevo hasta donde el faraón y convierte la vara en serpiente. Entonces Aarón, como era el vocero y era el que hacía todas las cosas, él tiró la vara ahí de nuevo al suelo y la vara se convirtió en serpiente. Y los hechiceros del faraón hicieron lo mismo. Ya tiraron sus varas y también se convirtieron en serpiente. Entonces el corazón del faraón todavía se endureció más porque dijo, si esto hace lo mismo, ¿qué gracia tiene lo que está haciendo Moisés? Pero sí, la serpiente de Moisés o de Aarón, ya esta vara de Aarón, lo que hizo fue devorar a estas dos, o tres, no hay en el dibujito salen tres, pero lo que hicieron fue devorar a las serpientes o a las varas de los hechiceros. Sí, el corazón del faraón se endureció más y obviamente también Moisés fue, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Entonces el Señor le dijo, mira, ya que no te hizo caso, ahora espéralo cuando él se vaya a bañar al río, tú anda y dile que si no dejas salir al pueblo de Israel de Egipto, que el agua se va a convertir en sangre. Y el agua de todos lados, de los ríos, el agua de los mares, el agua hasta de las vasijas que tienen guardadas por ahí, todo se va a convertir en sangre. Entonces fue Moisés con Aarón hasta donde el faraón, y el faraón nuevamente no hizo caso, ¿ya? Y pasó que se convirtió todo. En algún momento el faraón quiso decir, ya, mejor sí, pero siempre con engaños, ¿ya? Así que el corazón del faraón se endureció más al final y no hizo. Luego viene la plaga, porque aquí empezaron las plagas. La primera es la plaga de sangre, ¿ya? Después la segunda es la plaga de las ranas y pasó exactamente lo mismo. En base a de que ya el faraón no estaba haciendo caso, Dios le dijo, ya, vamos a probar con esta otra plaga, con la plaga de las ranas. Entonces pasó de que vino esta plaga de las ranas, también los hechiceros hicieron lo mismo, entonces de nuevo el corazón del faraón se endureció aún más. Después vinieron la plaga de los piojos y los hechiceros en este rato le dijeron al faraón, pucha, esto realmente es el dedo de Dios sobre esta plaga, porque nosotros ya no podemos nada hacer con esto. Pero así todo el corazón del faraón se endureció más y no quiso escuchar a nadie y dijo, de aquí no se va nadie, se quedan todos aquí nomás, mire que voy a andar perdiendo mano de obra. Luego vino la plaga de las moscas y vinieron moscas muy molestas. Oye, me cargan las moscas, Gracias a Dios en mi casa casi nunca andan moscas. En un momento sí había como una plaga de mosca, pero oré y se fueron. Y como vino esta plaga de moscas, como estaba explicando yo, y pasó lo mismo. Faraón igual se endureció, no quiso dejar ir al pueblo de Israel, y entre más venían cosas, más se enojaba Faraón y menos los quería soltar, ¿cierto? Así que, pero la palabra siempre dice que Dios va permitiendo todo esto, ya, Dios lo permite, y que Dios es el que endurece el corazón del faraón. Luego en el capítulo 9 nosotros podemos ver la plaga del ganado. También el ganado se enfermó, murió, quedó la patada, como se dice, con el ganado. Y también el faraón se enojó, dijo, ya los voy a echar a todos de aquí porque me tienen aburrida, pero al final se endureció igual el corazón del faraón y no dejó ir a nadie. Después vino la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, y pasó exactamente lo mismo, y no dejó ir a nadie. Yo aquí les quiero dar otra nota al margen con respecto a lo del faraón, ¿ya? Nosotros vemos en las películas y en las series que se le atribuye el nombre a este faraón como Ramsés. En la Biblia no aparece el nombre del faraón como Ramsés. Y si uno busca incluso hasta en el Wikipedia, como la vida de Ramsés y todas esas cosas,
existieron muchos Ramsés, va del 1 hasta como el 10º, ¿ya? Y también el mundo judaico, o incluso hasta grandes estudiosos de la Biblia, también llaman de hereje al mundo hollywoodense y a la gente que hace esto, porque se le atribuye a Ramsés y a Nefertari como lo que estuvieron gobernando en el tiempo que Moisés estuvo tratando de llevarse al pueblo de Israel, ¿ya? Y de hecho nosotros siempre lo hemos visto en las películas. Yo creo que nosotros no hemos aprendido el nombre de Ramsés y Nefertari y decimos, ay, es que no sé, por ejemplo, cuando vieron la serie, ay, qué bonito, o mira Nefertari, no sé qué, entonces uno como que se aprendió esos nombres, entre comillas. Yo no vi la serie, ya estuve mirando la serie para hacer esta clase, porque en todas las partes que nosotros siempre estudiamos con la Mila, donde nos vamos como a los libros judíos, de hecho hay muchas cosas que nosotros las tenemos que ir traduciendo y cosas para darle información verdadera. Yo fui a leer, y cuando decía la serie tanto, creada en el año tanto, en el año 2014, en el año, no sé, 2009, tanto, no es así. ¿Por qué? Y daba el por qué no era así. Entonces yo dije, claro, uno siempre escuchaba esto, y por eso me fui a ver la serie. Ayer estuve mirando un rato así como pasando rapidito la serie, y claro, hay muchas cosas mucha información que está en la serie que en realidad no sale en la Biblia, que no es bíblico. Y como les digo, yo no quiero que ustedes se queden ya con que fue Ramsés y Nefertari quienes estuvieron en el mando mientras pasó todo este tema de Moisés tratando de sacar al pueblo de Israel ya de Egipto, porque en realidad la Biblia no respalda esto, y los libros judíos mesiánicos tampoco respaldan esta teoría, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque yo igual sé que, por ejemplo, nosotros ahora que estamos grabando estas clases, no puedo llegar a inventar cualquier cosa o darle a ustedes cualquier información, porque si alguien más ve este video, que de hecho esa es la idea, no quiero que se quede con una información errónea. Entonces yo por eso en ningún momento le he dicho a ustedes el faraón Ramsés hizo tal cosa o no sé qué, porque no es así, ya la Biblia no respalda esta teoría, libros judíos mesiánicos tampoco respaldan esta teoría. Entonces sáquense ustedes de la cabeza que fue Ramsés, porque en realidad no se sabe con exactitud quién fue el faraón que gobernó cuando sucedieron estas cosas. Algunos incluso dicen que cuando los israelitas estuvieron construyendo ciudades, estuvieron construyendo murallas, fueron ciudades más pequeñas, o fueron cosas más pequeñas, porque tanto las pirámides egipcias o las grandes ciudades construidas como antiguas estuvieron hechas de antes que existiera Moisés. Ya, entonces hay como harta información, incluso de esto que yo le estoy diciendo, pero hay hartas como teorías diferentes. Entonces yo no quiero que ustedes se queden todavía con que Ramsés fue quien estaba gobernando y que el hijo de Ramsés después fue el que murió. De hecho, Ramsés tuvo muchos hijos, muchos hijos, y en ninguna parte dice que el primero se le murió, ya cuando uno va como a la historia como tal. Entonces por eso les dejo como esta nota. Creo que esta es la última diapositiva que hice, porque no les hice todas las plagas. Me falta desde el primogénito en adelante, y lo quise dejar hasta acá. Creo que me falta una diapositiva, esta es la última, que es la plaga de la langosta y la plaga de las tinieblas, donde pasa exactamente lo mismo. Todavía aquí el faraón no los deja ir. ¿Por qué no quise seguir más adelante con la otra plaga de los primogénitos? Porque sabía que si seguía poniendo plaga y más información, iba a ir uniendo más historia, y eso no iba a ser muy tarde, ¿ya? Entonces por eso vamos a dejar la clase hasta aquí. Hasta aquí el pueblo todavía está cautivo en Egipto. El faraón todavía tiene su corazón endurecido y no deja ir al pueblo de Israel desde Egipto, ¿ya? Así que quiero
sacarlas, como decía yo, de estas cosas. No hay un nombre bíblico que hable sobre la hija, sino que siempre se refiere a la hija del faraón o a la princesa, y el faraón, en tanto el malo como este, que también en el fondo es malo, ambos faraones solamente están con el nombre de faraón, pero no hay un nombre como tal, como a nosotros se nos ha enseñado a través de las series y las películas, ¿ya? Así que eso. Voy a ponerle acá fin, que el Señor las bendiga.